creyente conoce la voluntad del Señor para su iglesia. Y todo creyente sabe además que necesita vivir de manera coherente con la naturaleza misma de la fe que profesa. El Señor nos dice a través de Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. El llamado del cristiano, fortalecido en convicciones bíblicas, cautiva el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo, que, operando en su interior, implanta los cimientos de acuerdo a su modelo de fidelidad y orden en la iglesia. Una iglesia que tiene plenitud de vida en Cristo. Una iglesia que opera de manera conjunta glorificando a Dios. Es una iglesia donde sus miembros, dice el versículo 3, permanecen solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Es así como usted percibe la vida de iglesia en su iglesia? Un espíritu y varios miembros que forman un cuerpo donde todos somos uno. Una iglesia donde llegan personas de diferentes culturas, diferentes líneas de pensamiento, incluso diferentes deseos o ambiciones, también diferentes capacidades y voluntades, pero que al estar en el espíritu, de esas diversas partes se forma una unidad, volviéndose una iglesia eficaz. Dios distribuye a todo creyente un don espiritual. Romanos 12 y 1 Corintios 12 nos ofrecen una lista de esos dones espirituales. Cada uno tiene un don, una responsabilidad, una función. Hay una actividad que el Espíritu desarrolla en el creyente, capacitándolo para servir en sumisión al Señor y en cooperación con los demás hermanos de la fe. Para que, dice en los versículos 15 y 16, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los dones espirituales son capacidades divinas que operan en la vida del creyente. Y estos deben ser usados para la edificación del cuerpo de la iglesia, para la gloria de Dios. Usted ha recibido un don de Dios para servir a la iglesia y dice 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No podemos descuidar esos dones. Debemos ejercerlos, pero es necesario entender que la Biblia no está hablando de habilidades humanas. Es decir, no porque usted ocupe una alta jerarquía en su lugar de trabajo, quiere decir que en la iglesia debe ocupar un puesto igual o similar. Esto puede ser muy peligroso porque mucha gente quiere ser una celebridad y solo quieren ejercer algo que tenga categoría de renombre. Hay personas que codician ocupar puestos visibles de liderazgo porque tienen una alta consideración de ellos mismos, lo que los lleva a despreciar labores que se hacen con humildad, respeto, dignidad y que son pilares dentro de la institución de la iglesia, aunque muchas veces sean invisibilizados. Qué equivocación tan grande pensar que los dones de otros son menos importantes. Usted no puede subestimar la importancia de otros dones. Es un grave error menospreciar a algunos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene dones diferentes, los cuales el Señor demanda que se realicen con diligencia, mostrando misericordia, pero siempre con gozo. Pero hay que asumir una responsabilidad y es que, ¿sabe? Es fácil generar una especie de actitud espectadora. La iglesia siempre necesitará a más personas que se involucren. Si usted es cristiano y usted pertenece a una iglesia, está en el cuerpo de Cristo, entonces usted tiene que estar haciendo su parte. No servir es crear un cuello de botella en algún lugar. Ya es hora de que usted comience a usar sus dones. Cultive ese ministerio que Dios ha colocado en su corazón y para lo que el Espíritu lo ha dotado. Es cuestión de lo que opera en su interior. Si usted tan solo tiene una disposición para servir, involúcrese. Ni siquiera se le ocurra pensar que no será aceptado. A usted ya lo aceptó el Señor. Hacer lo que usted quiere
no es más importante que hacer lo que Dios quiere. Una de las marcas visibles del cristiano es el deseo más profundo de obedecer al Señor. Los principios de la vida cristiana lo transforman de tal manera que usted no se resiste, no pelea ni debate, sino que obedece en amor los mandatos bíblicos. Esa es la marca de la transformación de un siervo fiel. Experimente vivir con actitudes correctas en su corazón, donde usted desarrolle los frutos del Espíritu junto con la familia de la fe, manifestando su servicio en humildad y en amor. Una iglesia donde se potencian los dones y se vuelven productivos en amor es una iglesia puesta como candelero para llevar luz al mundo, la luz de Cristo. Una iglesia donde cada uno pone al servicio de los demás el don que ha recibido, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como dice 1 de Pedro 4:10. A continuación, un importante mensaje sobre los dones espirituales. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Dios ha equipado a su Iglesia con todo lo necesario para el desarrollo de su plan en este tiempo. No solo ha formado a la Iglesia, sino que la ha revestido de todo lo necesario. Al escribir su carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe a una iglesia con muchas deficiencias morales. Y sin embargo, a pesar de todo esto, presenta a esta iglesia como aquella que no le faltaba nada en ningún don. 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Es decir, estaban perfectamente equipados para desarrollar un ministerio espiritual de impacto en su comunidad. A esta iglesia, Pablo habla que tenían dones, ministerios y operaciones. 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. Estos tres términos terminan siendo sinónimos para definir la misma función de servicio en la iglesia. Allí dice el apóstol Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estos tres términos, dones, ministerios, operaciones, van a definir el conjunto de este servicio cristiano. Usando la analogía del cuerpo, podríamos pensar en un sentido que los dones se pueden referir a los diferentes miembros que componen el cuerpo. Todos los miembros son necesarios para que el cuerpo desarrolle de forma correcta su vida. Un cuerpo no son solo manos, pies, ojos, boca. Son multitud de miembros y órganos más o menos visibles, pero todos necesarios, donde todos se apoyan para llevar adelante una vida correcta. Dones. Vamos a pensar el cuerpo. Dones, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros intestinos, visibles o invisibles, pero que cooperan para que nuestro cuerpo funcione. Ministerios, podríamos pensar en las funciones para los que están capacitados estos diferentes miembros. Cada miembro tiene una función distinta. Un ojo no está capacitado para asir una botella, por ejemplo. Sin embargo, una mano no está capacitada para ver y percibir los colores, los destellos, las formas, de una forma u otra. Cada miembro está capacitado para cumplir una función. Estos serían los ministerios, que van equipando al cuerpo para poder desarrollar todas sus funciones. Y en este sentido, las operaciones, sería el tercer nivel, sería el desempeño correcto de cada función. Cuando el miembro, de forma normal y ordenada, se pone al servicio de todo el cuerpo para desarrollar la tarea para la que ha sido colocada en el cuerpo. De tal manera que la mano cumple su función, el pie cumple su función, el corazón cumple su función. Y cuando está funcionando, el problema surge cuando el pie dice: no, yo quiero ser mano. O la rodilla empieza a decir: no, yo quiero ser cuello. Entonces empezamos a caer en el desorden. Así que la presencia diferente de cada miembro va actuando de forma eficiente y hace que el cuerpo se desarrolle de una forma ordenada, natural y para bendición.
Es en este sentido que encontramos una primera idea que enfatiza la Escritura. Todos los miembros son importantes y necesarios. No hay miembros de superior rango. No hay lugar, por tanto, en el cuerpo para la vanagloria o el señorío de los unos sobre los otros. La unidad del cuerpo, a pesar de la diversidad de los miembros, es la idea que centra toda esta enseñanza. Es un Dios, un Espíritu, un Hijo que trabaja en nosotros. Y es un cuerpo con multitud de funciones, donde ninguna es más importante que la otra. Todas son necesarias. Aunque quizás por ocasiones, necesidades, pueda parecer que alguna predomina, esta, sin el respaldo de todas las demás funciones, estaría deficitaria, estaría necesitada. No podría completar todo su provecho. Por eso todo el cuerpo, nos dice la Escritura, es uno para servir. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para el enseñorearse sobre otros. Este es el diseño de Dios. Y por lo tanto, cuando un miembro no cumple su función, está dañando el funcionamiento de todo el cuerpo. Y está ofendiendo a Dios, que es el que le ha llamado para desempeñar este papel. Si yo no cumplo con mis dones, claro que daño al cuerpo, pero sobre todo estoy ofendiendo a Dios, que es el que me ha llamado. En segundo lugar, cuando un miembro no desarrolla su don con excelencia, no da lo mejor para Dios, está robando la bendición de Dios al cuerpo. Pero también está despreciando a Dios, que le capacitó. Dios nos ha dado dones para que los usemos con excelencia, y cuando estoy dando menos de lo que debo dar, cuando no estoy priorizando el servicio a Dios, estoy robando la bendición que Dios ha enviado para su pueblo, pero también estoy robando y despreciando a Dios que me ha capacitado. Y en tercer lugar, cuando un miembro esconde los dones que se le han dado, está empobreciendo a la iglesia, porque no está dando esta riqueza y aportando esta riqueza que Dios ha dado para su iglesia, pero también está acarreando para sí el juicio de Dios, porque Dios va a demandar de cada uno el fruto de nuestra labor, el uso de nuestros dones. Por eso, en este tema de los dones espirituales, de los ministerios, quisiera dar brevemente unas pinceladas. No estamos haciendo un estudio sobre los dones espirituales, que necesitaría mucho más espacio y tiempo, sino vamos a tener una breve meditación, dando unas pinceladas genéricas acerca de la importancia de estos servicios de que cada uno desempeñamos en el cuerpo en donde Dios nos ha colocado. Y solamente quería destacar 3 ideas. En primer lugar, quería pararme a definir qué entendemos por ministerio. Porque quizás en nuestra generación necesitamos recuperar un poco de la esencia de los términos y conceptos que empleamos para que podamos ser conscientes de ello. El ministerio cristiano es la función de un ministro. Quizás este término en nuestros días nos transporta a pensar en figuras que están ocupando cargos importantes en gobiernos, figuras de autoridad, de preeminencia, con muchos asesores y personas dispuestas para atenderles y servirles. Un ministro, pensamos en una persona de relevancia y con supremacía. Sin embargo, y cito un artículo de la revista muy interesante, esta revista muy interesante, en su sección de curiosidades de diciembre del año 2011, dedica un pequeño artículo a definir la etimología de la palabra ministro. Y dice esta revista, es una revista de ámbito secular, dice: sin embargo, el término ministro deriva del latín minister, que significa sirviente o criado, también ayudante. Procede de la raíz minus, menor, menos, miniatura, y es lo opuesto a magister, término del cual derivan magistrado, maestro, y que representan el más alto nivel en todos los estamentos. Fíjate por un momento, minister, ministro, es el que es menos. No es que el que está en relevancia, sino el que está en inferioridad. No el que está para mandar, sino el que está para servir. Es decir, un ministerio es la labor desarrollada por aquellos que están al servicio del cuerpo y no para su propio beneficio. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con otro término, un término griego, que es el término diáconos. Diáconos define a un servidor, aquel que todo ministerio que desarrolla en el cuerpo va a tener un sentido de servicio. O sea que cuando hablamos del término ministro, del término diáconos, la idea primera que podemos destacar es la idea de humildad. Son personas que están al servir.
aquellos que, como enseña el Señor Jesucristo, se disponen para lavar los pies los unos de los otros. Y es en este mismo sentido que el apóstol Pablo va a añadir un término que aparece un par de veces en el Nuevo Testamento, que es el término hyperetes. Este término se lo aplica a sí mismo como parte del llamado que ha recibido del Señor. En Hechos 26:16 relata esto, como el Señor le dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Ahí está traduciendo la palabra hyperetes, que vuelvo a usarla en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Este término definía a un remero subordinado, aquel que estaba como remero en un barco. Generalmente se definía con este término a aquella persona que estaba condenada a las galeras, atada a un remo con una pesada carga, del cual a veces no salía hasta morir. Posteriormente, y con el desuso de la práctica de las galeras, pasó a denotar a cualquier subordinado actuando bajo la dirección de otro. Por esto podemos añadir un segundo concepto a la idea del ministro y del ministerio cristiano. Es el uso de los dones en la Iglesia, es un servicio para provecho, beneficio y movimiento de otros, al cual estamos sujetos. Estamos atados a él conforme a la voluntad del Espíritu, que es el que obra en el cuerpo, y estamos con un compromiso. Por ello podemos entender que todo ministerio cristiano, el desarrollo de cualquier don, nunca puede convertirse en un centro de atracción, una especie de culto a los dones o ministerios más espectaculares. Como dijera Juan el Bautista, por medio de su servicio a Cristo, como el precursor de la venida del Mesías, él llega a decir: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. En el ministerio cristiano es necesario que nosotros, nuestro ego, nuestro yo, mengüe, se empequeñezca, para que cada vez sea Cristo más el visible en nosotros. Porque nuestra tarea no es buscar adeptos o seguidores para nosotros, sino que estamos empujando a las personas para que sean seguidores de Cristo. A Él seguid, Él es el Señor. Al ser todos los dones un ministerio, para el servicio del cuerpo, donde todos los miembros tienen dones que ejercitar y ministerios que desarrollar, la Iglesia no está compuesta por jerarquías. Ningún don está por encima de los demás. No hay una jerarquía piramidal, sino que nuestro vínculo es un vínculo horizontal, donde las diferentes posiciones, servicios, ministerios en la Iglesia tienen que ver no con la autoridad sobre otros, sino con el crecimiento, con el desarrollo, con el estímulo para servir a Dios. Hablaremos de gobierno de Iglesia quizás en el próximo programa, pero de momento entendamos que todo ministerio en la Iglesia tiene una línea horizontal, unos al lado de los otros, unos caminando al lado de los otros, todos para servir a Cristo. Y aunque todos estos ministerios se han intentado englobar de muchas formas, según los diferentes listados que encontramos en el Nuevo Testamento, personalmente creo que los listados que encontramos en el Nuevo Testamento no son completos ni cerrados, porque a lo largo de la historia se han ido desarrollando diferentes áreas de servicio, de ministerio y de dones, que podían estar englobados en las listas que vamos encontrando en el Nuevo Testamento, pero que van a dar respuesta a las necesidades de cada generación. Por eso creo que los servicios, los dones, los ministerios en la Iglesia es una realidad abierta para que el Espíritu siga manifestándose conforme a las necesidades de cada generación. Pero para el objetivo de nuestra meditación, los dos puntos siguientes, quiero invitarte a pensar en dos niveles en los cuales estamos desarrollando este ministerio. En un nivel horizontal, los diferentes servicios y ministerios tienen que ver con el cuerpo, con el servirnos por amor los unos a los otros, con el edificarnos también mientras estamos en esta tierra. Y un segundo nivel tiene que ver con el servicio que desarrollamos en el culto hacia Dios. Y estos son los dos puntos que quiero invitarte a reflexionar en esta meditación. En primer lugar, un ministerio horizontal hacia el cuerpo. Y sobre todo, en este sentido, los dones tienen que ver con instrucción, con capacitación. Porque todo el cuerpo ha de estar sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. Por tanto, una parte importante de todo el servicio que se desarrolla dentro del cuerpo tiene que ver con la sujeción a la palabra, que es la que nos hará aptos para toda buena obra. Por eso, si todo está guiado por la palabra, todo creyente,
independientemente del servicio que esté desempeñando, está llamado a ser un investigador de la palabra de Dios, como aquellos de Berea que escudriñaban constantemente las Escrituras para saber que estaban en lo cierto. Hechos 17, versículo 11. Para no ser engañados, para poder orientar nuestro ministerio y servicio de una forma correcta y para que por medio de nuestro servicio, sea cual sea, podamos enseñar a otros a seguir a Cristo, todos tenemos que estar nutriéndonos de la palabra de Dios. Porque cualquier ministerio que estoy desarrollando sirve para discipular a otros e empujarles a servir a Cristo. Por ello, todos los creyentes estamos revestidos del Espíritu Santo. Y su función primordial es la de recordarnos las enseñanzas de Jesús y guiarnos a toda la verdad. Nos reprende, nos redarguye, nos exhorta, pero siempre con la verdad, con la palabra de Dios. Y puesto que este es un ministerio esencial, el hecho de que cada creyente tengamos la responsabilidad de conocer las Escrituras no es un óbice para que el Señor levante en medio de su pueblo ministerios especiales que tienen que ver con la palabra para edificación de todo el pueblo de Dios. Y ahí leemos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, que con el fin de ser aptos para toda esta buena obra, el Señor ha preparado especialmente 4 niveles de personas capacitadas en esta instrucción. Y ahí pueden englobarse otros ministerios también. En un lado podríamos hablar de apóstoles, habla el apóstol Pablo de apóstoles. Pero en este término podemos ver el ministerio único e irrepetible de los 12 escogidos por el Señor. La iglesia primitiva tenía muy claro quiénes debían ser considerados apóstoles. En Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, antes de la institución de la iglesia en Pentecostés y tras la baja, vamos a decir así, la baja de Judas, que había traicionado al Señor, ellos decidieron elegir a un sucesor. Y dan estas pautas. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Los apóstoles, para la iglesia primitiva, eran testigos presenciales del ministerio de Cristo. Insisto, testigo presencial. Me hace gracia porque el corrector en el escrito me dice que es una redundancia. Sí, puede ser una redundancia, pero son testigos de primera mano, podríamos decir. Por lo tanto, testigos fidedignos de la obra, el ministerio y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso, antes de la era de la iglesia, cuando Judas traiciona y cae de este grupo, la iglesia se empeña en escoger y escogen a Matías para ocupar este lugar. Pero tras la inauguración de la iglesia, ya cuando pasa el día de Pentecostés y la iglesia empieza a caminar, vamos a encontrar el martirio temprano en la historia de algunos de estos apóstoles. Pero no vamos a encontrar una sucesión. No hay una sucesión apostólica en este sentido. Ahí era un ministerio dirigido al inicio de la iglesia como columnas de la verdad en este tiempo. El único que es incorporado a esta línea posteriormente fue el propio apóstol Pablo, quien él mismo se presenta como el último, un abortivo, el más pequeño. 1 Corintios 15, versículos 8 y 9. Como apóstol con el pleno sentido y autoridad que encontramos en Hechos, ya no hay más. Se ha cerrado ahí. Ahora, en el sentido amplio del término apóstol, considerándolo como aquellos que son enviados o que tienen un mensaje que portar, podríamos aplicarlo a todo misionero que lleva el mensaje del Evangelio a lugares no alcanzados. Personas que tienen una misión y son enviados para transmitir el mensaje del Evangelio en otras culturas. El segundo término que usa el apóstol Pablo son profetas. Este término, y ahí tenemos que tener un matiz también cuidadoso, está traduciendo el término griego profetes, que no significa primariamente un anunciador de eventos futuros, sino un portavoz de otro, un intérprete de las palabras de Dios. Realmente es un término que se usaba en todos los cultos también paganos de su época para hablar de aquellos que interpretaban los oráculos de las divinidades. Este ministerio profético estaba destinado de forma especial a la interpretación de las Escrituras y su aplicación práctica a las necesidades cotidianas.
advirtiendo del peligro de no guardar toda la revelación de Dios, tal como lo dice Hechos 13. La diferencia que podíamos encontrar entre el ministerio profético en el Antiguo Testamento, el Navi o otros términos que se usan en el Antiguo Testamento, que eran considerados los videntes o profetas del pueblo de Israel, es que su mensaje estaba orientado eminentemente hacia el futuro. Ellos estaban anunciando la venida de la salvación que Dios obraría en la persona del Señor Jesucristo y señalando también cosas que vendrían después. En el Nuevo Testamento la misión profética ya no está tan enfocada hacia el futuro, sino a interpretar y mirar hacia el pasado la manifestación de la gracia de Dios en Cristo y aplicarla para nuestro presente y para nuestro destino eterno. Por eso la revelación profética en el Antiguo Testamento miraba hacia adelante, en el Nuevo Testamento mira hacia atrás. Miraban hacia Cristo en el pasado, mira hacia Cristo desde el futuro también. Entonces es un ministerio de interpretación de la revelación de Dios. Un tercer ministerio es el de los evangelistas, aquellos que son anunciadores de buenas nuevas, aquellos que continúan con el ministerio de Cristo de traer alivio para una generación desconsolada y dispersa, sabiendo que el único alivio para las necesidades del ser humano es ser confrontado con las buenas noticias que vienen de Dios, buenas noticias que transforman vidas para la eternidad. En un sentido, todos los creyentes somos llamados a ser evangelistas. Todos tenemos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero algunos, de una forma maravillosa, están capacitados por el Espíritu con un don de hablar con los que no tienen esperanza, con una sensibilidad para alcanzar a los que están desconsolados y con una facilidad de palabras para llegar y convencer. Ahí podríamos encontrar también los ministerios de apología, de defensa de la fe. Y en un cuarto nivel, el apóstol habla de pastores maestros, aquellos que son llamados para un ministerio más centrado en un rebaño concreto, en un lugar concreto para apacentar, exhortar, enseñar como parte del cuerpo. Aquí hablamos de aquellos que no están para ejercer autoridad, sino que son sobreveedores, que supervisan, sobreven la vida de los creyentes y les ofrecen instrucción para crecer en el camino de la fe. También les exhortan en muchos momentos que necesitan la exhortación y les guían para que no se aparten de este camino de seguir a Cristo. Por eso debe de tener todo pastor maestro una aptitud para enseñar y para exhortar. Todos estos ministerios tienen que ver con la capacidad, con capacitar a los santos para desarrollar las funciones en su cuerpo, como miembros activos en el cuerpo de Cristo. Ministerio horizontal. Pero cuando hablamos en un segundo nivel, como dijimos, de un ministerio vertical dirigido hacia Dios, si en el primero poníamos el término de los dones que tienen que ayudarnos para la instrucción, cuando hablamos hacia Dios, nuestros dones tienen que guiarnos hacia la adoración. Todo ministerio, toda actividad que hacemos en el cuerpo de Cristo es principalmente para Dios. Es nuestro culto racional en el cual presentamos la totalidad de nuestro ser para servir a Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Es el ejercicio de aquellos que hemos sido comprados por precio, que ya no somos nuestros, que somos esclavos de Dios, y por ello todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que ser para glorificar a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. La adoración a Dios no está circunscrita a un ámbito determinado, a una práctica determinada, ni a un horario determinado. Adorar es un estilo de vida. Un estilo de vida que se sujeta a Dios en todo tiempo. Adorar es una vida de servicio completo para Dios, dándole la prioridad a Dios. Y muchas veces sé que conocemos textos que nos dicen, busca primero el reino de Dios y su justicia. Esto es adorar. Y todas las demás cosas, esas cosas necesarias para el día a día, la ropa, el vestido, la provisión, Dios se ocupará de ellas. Esto es adorar, depender constantemente de Dios. De tal forma que todo lo que hagamos reporte en gloria para su nombre. Por eso no podemos caer en un estilo de adoración sujeto a liturgias o programas concretos. Esto puede responder a gustos particulares de una forma de proceder, a necesidades generacionales de un determinado periodo, a desarrollo cultural de una época. Sin embargo, el culto que el cuerpo como iglesia debe rendir a Dios como su conjunto, la Escritura nos da pautas generales, no un organigrama.
Nunca la Biblia nos dice cómo tiene que ser el culto cuando el cuerpo se reúne para adorar a Dios. Pero sí nos da pautas. Y nos dice, sobre todo, quiero destacar 3 cosas muy sencillas que encontramos en 1 Corintios capítulo 14. Hay muchas más, pero simplemente desarrollar 3. En primer lugar, todo lo que hacemos como cuerpo para el servicio de Dios y como ministerio para Dios, como parte de nuestra adoración para Dios, tiene que redundar en la edificación del cuerpo. 1 Corintios capítulo 14, versículos 3, 5, 12, 17. Y se repite, todo tiene que redundar para la edificación, para fomentar la unidad, el crecimiento y el desarrollo. Cuando nuestra adoración, cuando nuestro estilo de vida no se sujeta a este plan y está generando división, afán de protagonismo, celos, disensiones y contiendas, no está respondiendo al plan de Dios. Todo servicio para Dios tiene que cooperar para la edificación del cuerpo y para fomentar la unidad. En segundo lugar, 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 y 40. Todo debemos hacerlo decentemente y con orden. Todo servicio para Dios se desarrolla de una forma decente y con orden, donde cada uno ocupa el lugar para el que el Señor le ha llamado. Cada uno ocupa su función y desarrolla su función, sirviendo y gozándose en aquellas cualidades, en aquellas capacidades con las cuales Dios le ha dotado. Y en tercer lugar, todo servicio para Dios, todo culto para Dios debe estar sujeto al debido control. 1 Corintios capítulo 14, versículos 32, 28, nos hablan también de esta sujeción. Los dones están sujetos al portador de los dones. No existe algo así como un éxtasis místico que se manifieste por el ejercicio de dones que parecen quitarnos del control de nuestra vida. Hablando de estos dones, por ejemplo, en 1 Corintios 14, 28 nos habla del don de lenguas. Y nos puede decir ahí que el que habla en lenguas debe callar si no hay intérprete. Fíjate, el don no controla a la persona que lo posee, sino que la persona siempre controla al don. Lo mismo ocurre, 1 Corintios capítulo 14, con el don de profecía. De tal forma que el que profetiza puede callar si hay otra profecía, si otra persona se levanta con otra profecía. Y al mismo tiempo controlar el tiempo, espacio y lugar. Fíjate, de una forma concreta, le está diciendo los espíritus de los profetas, estos dones que se manifiestan, están sujetos a los propios profetas. Cuando permitimos que el éxtasis emocional tome el control sobre el poseedor de los dones, estamos perdiendo el sentido. Dios nos hace responsables de los dones que nos ha dado y nos pide que controlemos estos dones para usarlos en servicio, en beneficio del pueblo de Dios. Pero esta dirección que nos da la Escritura para nada nos encierra dentro de un ambiente ritual, tristón. La vitalidad tiene que ser una parte natural del culto cristiano. Todo lo que hacemos para Dios tiene que ser algo vivo, renovado y renovándose, en donde el Espíritu mueve el hacer, nos coloca en un mismo sentir y actúa en cada vida con su libertad. Y a veces por nuestro orden, por nuestro celo de sujeción y de control, evitamos el fluir del Espíritu. Es el Espíritu el que nos mueve, el que nos sopla, como quiere y cuando quiere. Y por eso tenemos que buscar el equilibrio entre esta parte de responsabilidad en el uso de los dones y el mover del Espíritu también impulsándonos en la dirección que Él quiere. Por eso, y para concluir, cuando hablamos del ministerio en medio del pueblo de Dios, podemos aplicarnos las palabras del apóstol Pablo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Que Dios te bendiga en este tiempo. Vengo rendido a tus pies, Señor.
Vamos a cerrar este tiempo con un momento de oración, porque sí, somos privilegiados, Dios quiere usarnos, Dios nos ha capacitado con dones diferentes para servir. Pero necesitamos recuperar ese espíritu de humildad, ese espíritu de dependencia del Espíritu de Dios, ese espíritu de decir, Señor, aquí estoy, úsame, muéveme como tú quieres, muéveme para tu gloria. Pero siempre dentro del marco del orden y de la sujeción para que todo redunde en edificación del pueblo de Dios. Vamos a pedir a Dios que nos dé esta sabiduría, que nos dé esta dependencia de Él, pero sobre todo que nos dé esta humildad, decir, soy tu siervo, úsame. Gracias, Padre. Gracias porque aún viendo lo torpe que soy, las limitaciones que hay en mí, tú quieres usarme y quieres usarnos. Gracias porque has bendecido a tu iglesia con tantos y tan variados dones. Enséñanos a descansar en ti, a dejarnos mover por ti, a permitir que tú seas el que tomes el control de nuestra vida, de tal forma que todo lo que hagamos redunde para la gloria de tu nombre. Dirígenos, Señor, en este tiempo. Señor, no permitas que escondamos esos dones y talentos con los cuales nos has bendecido. No permitas que los usemos con mediocridad. No permitas que los usemos para nuestro desarrollo personal, sino que todo lo que hagamos lo pongamos al servicio para ti, para que tú seas engrandecido, reconociendo que ante ti tendremos que dar cuentas. Por eso, Padre Celestial, enséñanos a depender y confiar en todo de ti, y que sea tu Santo Espíritu el que nos mueva para que tu gloria y poder se manifiesten en tu iglesia y en esta tierra tan necesitada de ti. Te lo pedimos, y pedimos tu ayuda en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.